hemos tenido la versión de Henry Pease, congresista de Perú Posible, en torno al gran lío de hoy en el Congreso. Ahora tenemos la versión de Mauricio Mulder, congresista del APRA, para quien, por supuesto, las cosas son totalmente diferentes. ¿Qué tan diferentes? Tan diferentes en el sentido de que Henry Pease no le ha dicho al país ahora que primero ese tema ya se votó el día jueves pasado y que se rechazó porque no alcanzaron los votos suficientes y que lo que están pidiendo ahora es una reconsideración del voto. Y para eso sí se necesita 61 votos porque es una segunda votación. Pero además, y nosotros les hemos aceptado eso, pero ellos quieren que se vote eso primero antes que se vote cualquier otra cosa. Y si no se vota eso primero, no están dispuestos a votar el resto. Y ahí nosotros no tenemos confianza, pues. Porque cuando lo que viene el resto, que es lo de la bicameralidad, lo de la elección del Tribunal Constitucional, la vacante que falta, y lo del defensor del pueblo, ya ellos han incumplido su palabra anteriormente. Porque cuando se presentaron 3 candidatos... Pero tenían derecho a presentar la moción de reconsideración, ¿cierto? Y por supuesto, ya está en agenda, pero lo que no tienen derecho es a decir, se vota primero nuestra moción y después veremos el resto. Ahora, ¿por qué ahí esa sí nosotros no confiamos. De Jorge Castillo, por ejemplo, tan pacata de a la prensa no se le toca? Miro Quesada ha dicho el otro día, los periodistas somos susceptibles de investigación. El propio Miro pero Quesada. como de hecho se les ha investigado. Si yo investigué cuando yo presidí la comisión de Fujimori, investigué el tema de la prensa. Pero claro. O sea, no ¿Y entonces por qué? Es que ese no es el tema. El tema ahora es que esto se levanta, ¿en qué momento se levanta? Esta es una conversación entre el señor Gamarra y el señor Iberico desde hace un año. ¿Y por qué se levanta ahora ese tema? No, pero el problema es que esa conversación muerde anecdóticamente a Alan García y ustedes la vetan por eso, pero... No, si eso ya se cayó. Por eso, pues, no tiene ningún valor. Así es. Pero entonces... La levantan porque es cortina de humo. Pero entonces... para que no se hable del tema de la firma, que es el tema de fondo, César. Entonces Farfán, que es un testigo moralmente muy frágil, es creíble. ¿Por qué? Porque trata del caso Bavaria y porque se mete contra Toledo. Sí, pero no se abrió la investigación porque Farfán habló, sino porque hubo un audio. Si por todas las personas que dicen cosas se va a hacer una comisión investigadora, entonces hagamos una pues por... No, el asunto es que... Por el caso del señor Paniagua, que salió también imputado. Digamos, hay un silogismo aquí relativamente discutible que tú probablemente refutes, pero que parecería sólido desde un punto de vista, que es, la mafia existe, sí. La mafia montesinista existe. Sí, claro. Muy bien, tiene poder, sí. Tiene prófugos con mucho dinero. Sí. Por lo tanto, esa mafia puede influir en algunos medios. ¿Influye en la razón? A mí me parece que sí, absolutamente. Sí. Influye, ¿verdad? Ya. Ahora, y desde la razón, sabemos. No es que se dicta muchas veces la agenda política en el Perú. Correcto, pero todo eso... Pero Mauricio, es correcto. Lo sabemos, todo eso lo sabemos porque ya han habido comisiones investigadoras que lo han hecho. Correcto. Si las personas están perseguidas, presas y el señor se tiene que desmayar para frustrar su sentencia, es porque ya ha habido toda una investigación que los ha llevado a eso. Y no les interesaría salir ahora a decir, salir ahora a decir, hay que investigar. Sí, ya se está investigando hace 4 años. ¿No les interesaría saber a cuántos otros más ha reclutado la mafia en estos años, que ya no sean Lúcar y los conocidos? ¿Ah? ¿No les interesaría saber si hay otros reclutados? ¿Ese es el objeto de esa investigación? No, pregunto yo, si yo no voy a investigar. Pero claro que nos gustaría, a cualquiera le gustaría, pero eso no es lo que están buscando con esa moción. Ellos lo que están buscando es el supuesto complot del video Curi Montesinos. Y que alrededor de ese video esas son pamplinas. Bueno, pues, pero de ahí parte. Esas son pamplinas. ¿Cuál es la prueba aquí que están lo único aportando para la importante es saber. Solamente un audio de una persona hablando con otra. Lo único importante es saber si la mafia montesinista está ejerciendo una influencia política ¿Tú sabes por qué lo está indebida haciendo? E importante. ¿Tú sabes por qué lo está haciendo? No porque no se investigue en el Congreso. En el Congreso hemos tenido ya decenas de comisiones investigadoras. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Porque el gobierno del señor Alejandro Toledo no aplica de una manera adecuada la ley y la mano dura contra los que están en estos momentos los miembros de la mafia. Aquí todos son contemplaciones. Yo he tenido muchas críticas con la Procuraduría, que tiene muchas cosas de valor, pero la principal de sus fallas es haber distorsionado el concepto con el cual a Fujimori se le va a traer preso, que es el tema de la extradición. Y desde hace 4 años vengo peleando de que el Perú lo que tenía que haber hecho era ir ante la Corte Internacional de La Haya para poder buscarlo. Porque es el tema de fondo. Fujimori es la gran presa remota. Sí, pero el asunto es que se mueve y tiene plata. El asunto es que puede salir libre Nicolás Hermosa. El asunto es que puede salir libre el asesino de Colina. Bueno, pero eso El asunto es que puede salir libre todos aquellos que tú consideras criminales y que efectivamente por carcelería excesiva pueden reclamar el derecho de la libertad. No la libertad, sino el arresto domiciliario. Igual se les condena.
Igual se les condena. Bueno, pero ¿te parece que merecerían arresto domiciliario los asesinos de Colina? Pero de ninguna manera. Pero es que aquí se ha dejado, y hemos tenido sendas reuniones muchas veces desde el año 2001, se ha dejado de que todo el marasmo de leyes que estaban ahí enrevesadas no las abordásemos en un proceso que en el Congreso teníamos que adoptar de simplificación. Por ejemplo, ¿cuál es el gran problema? ¿Por qué hay juicios que demoran 36 meses? Porque se declaran complejos y no se simplifican en su procedimiento y los jueces se ven con las manos atadas. No, y porque son muy astutos los abogados, perdóname, los Nakazaki son muy astutos y te presentan recursos y apelaciones, pero lo que ha debido formalidades. Lo que ha debido hacerse es que entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Procuraduría han debido resolver todas las acumulaciones, que es como se llama en el pero no se ha hecho. Pues, pero es que no ha habido pues voluntad pues de estos tres sectores para poder hacerlo. Pero en el Poder Judicial tampoco ha habido voluntad de acelerar esto. Pero es que es conjunta, es una responsabilidad común, es verdad. Exacto. Pero eran los procuradores los que tenían que alentar eso. Y cuando hubo una reunión, ahí está Javier Díaz Canseco para demostrarlo, porque estuvimos ambos juntos el año 2001 para coordinar este tema, ni siquiera se hablaban entre ellos. El Ministerio Público pidió que los procuradores se retiraran de la reunión para poder exponer su punto de vista. Estamos hablando del año 2001. Entonces, esto ha sido todo el tema que permanentemente ha quedado larvado y ahí están saliendo los resultados, lamentablemente. Sí, pues el Ministerio Público va a tener que rendir cuentas de muchas cosas cuando alguien de verdad lo investigue. Pero vayamos al tema del Congreso. Bien, esto de diferir al 1 de marzo la discusión de si vamos a ser bicamerales o unicamerales, ¿a ti no te parece francamente tonto? Horrible. Tonto y estúpido. Pero es que es porque justamente ha habido este chantaje, pues. Si no se discute en nuestra comisión, no hay nada. Y como dije, se cerraron en eso, entonces hemos quedado en nada. Y lo que estamos haciendo es, eso sí, comprometernos a que todos los portavoces políticos vamos a mantener una reunión constante para desentrampar el tema. Tenemos la obligación de desentramparlo. Pero no se puede decir patria o muerte con mi moción y el resto que se muera. ¿Bicamerales? Unicamerales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la tendencia? No veo una tendencia de 80 votos en favor de la bicameralidad. El tema es que los 3 puntos que se iban a tocar hoy día eran puntos de un consenso muy amplio, 80 votos para cada uno. Y el ambiente que hay más bien es de disenso y no de consenso. Entonces era un pésimo momento y un pésimo contexto político para meter temas de consenso como esos requeridos. De manera que esperemos que en marzo haya un poco más de avance en los mecanismos de consenso a los cuales estamos obligados los portavoces y podemos encontrar una solución más adecuada. Yo tengo esperanza en que se pueda hacer, porque al final el criterio racional nos lleva a que sí tenemos que ponernos de acuerdo, como lo hemos hecho antes. Pero si se supeditan los temas de coyuntura a esto y se ponen por delante como condición, entonces se frustra como ha pasado hoy día, ¿no? Se te adjudica haber dicho que el periodista Toño Angulo recibió su merecido. ¿Es cierto que has dicho eso? Cierto. ¿Te parece esta persona, civilizado? Totalmente. Esta persona es un provocador, un figuretti que está mellando la memoria de una persona como Aya de la Torre que no era homosexual. Aquí tú mismo lo has entrevistado y quedaron así con las cosas de que a lo mejor era, pero Aya de la Torre no era homosexual. Y entonces imputarle sobre la base de una investigación mal hecha, llamando a Carlos Manuel Cox un dirigente de apellido Cox, o a Macedonio de la Torre un primo del nombre Macedonio, o sea, con un nivel tan bajo de intelectualidad y de investigación, es simplemente una obra de provocación y de figuretismo. E ir a Trujillo para presentarla es un acto de provocación. Y eso yo lo tengo que rechazar, como discípulo de Aya de la Torre y como aprista, pero sobre todo como discípulo de Aya de la Torre, porque eso es una provocación inaceptable. Y yo desde el comienzo lo dije así. Así que ¿y por qué rechazas desde un punto de vista, digamos, tan puritano, la posibilidad de que el señor Víctor Raúl Aya de la Torre, tan admirable en muchos sentidos, pudiera estar comprometido con un tipo de, digamos, de androginismo intelectual griego, platónico, lo que fuese? Pero eso es falso. ¿Por qué es falso? Por eso lo rechazo. Y porque eso ya ¿Pero tú eres su biógrafo? Pero lo conocí mucho, lo conocí mucho y tengo la certeza. Y además, mira, ve, esto fue una campaña que hizo el Diario del Comercio el año 61, el año 62. O sea, tampoco veamos las cosas solamente desde un ángulo exclusivamente intelectual, de género. Esto es un tema político y Aya de la Torre siempre será un ícono político. Y cuando se le sacó ese tema el año 62 fue con un objetivo político, con un opúsculo que sacó el Diario del Comercio que se llamaba La vida secreta de Aya de la Torre, en donde por supuesto no había absolutamente nada. Incluso se hablaba de un muchacho al que le aplicaron pentotal y que en pleno pentotal no dijo nada. Bueno, las canalladas del comercio las conocemos. Pues, ¿y de dónde surge esto? Las conocemos, pero... ¿En dónde trabajó este señor?
Bueno, pues entonces yo lo veo en un contexto político. Pero hay conductas de la vida de Aya que, digamos, podrían perfectamente hacer pensar que, Ninguna. que Aya por lo menos era un misógino. No, cierto. Por lo menos era un misógino. Eso puede estar en discusión, pero Bueno. Aya era tolerante. Lo que pasa es que, por ejemplo, André Coiné, que es una de las fuentes que usa, porque yo sí lo he leído, una de las fuentes que usa el señor Toño Angulo, confunde la tolerancia de Aya de la Torre con la homosexualidad de él como una especie de complicidad. Bueno, ella es una persona resplandecida y que además tenía la cultura de los años 60 y 70 en donde no existe la tolerancia que hay ahora. Pero eso es motivo como para sacar un opúsculo de esa manera, solamente para salir del anonimato. Por eso yo lo he rechazado. Pero tú eres un homófobo así militante. Porque No soy imagina, homófobo, ¿cómo voy a ser homófobo? Estás Todo lo diciendo, contrario. Aya no lo era, como si dijeras, Pues que no lo Aya era. no era ladrón. Bueno, pues entonces, Ya, ¿por qué se de acuerdo. molesta? ¿Por qué se molesta? Nos molestamos todos cuando, y tú lo acabas de reproducir, cuando a Gustavo Momia también le hacían esas imputaciones en la época del 2000. ¿O por qué no empezamos y decir, a ver, fulano, o el padre tuyo, o el mío, o el del señor Toño Angulo, era homosexual? ¿Cuál es el problema si la homosexualidad no es nada malo? Perdóname, pero yo no veo las cosas así. No es homofobia, es simplemente puntualización de un hecho real. Imputarle a uno una condición de homosexual, por lo menos en mi caso. Pero si a mí me dice alguien homosexual, yo no voy a decir, ¿sabes qué? Bueno, yo no digo que no porque soy tolerante, yo lo rechazo abiertamente, porque yo lo considero una imputación. Y en este caso, Pero de ahí a la exactamente. agresión pública, Mauricio. Pero es que es normal, se está yendo a provocar. Oye, ¿tú crees que se puede hablar mal de Martin Luther King, por ejemplo, en un barrio negro de Nueva York? ¿Tú crees que se puede hablar mal de Alá en el Cairo, en Medina o en la Meca? Oye, Bueno, Salman Rushdie efectivamente lo entendió. mira a Oriana Fallaci, que también tuvo problemas y Pero tuvo que esas salir son corriendo. intolerancias, No son Mauricio. intolerancias. Cuando tú vas y provocas, tienes que obtener una reacción de ese sentido. O sea, tú no puedes pedir que todo el mundo... ¿La condena islámica a muerte de Salman Rushdie te Fue parece muy exagerada. legítima? Tú has mencionado a Salman Rushdie, yo no. Ok, pero ¿te parece legítima? No, porque eso fue distinto. Exagerada, dices. Sí, pero en este caso... Se le pasó la mano, oye, digamos. Irse a Trujillo a hablar, a decir que Aya de la Torre era homosexual sin ningún tipo de asidero es una provocación. Y es una provocación para propagandear su libro, digamos lo cierto, porque eso él mismo lo está diciendo. Y además, por último, él mismo acaba de decir que no le consta, que a lo mejor era heterosexual, que no hizo una buena investigación. O sea, pues, estar discutiendo este tipo de temas, para nosotros los apristas, es mancillar el honor de quien consideramos un padre, como es Aya de la Torre. Y por eso es que nosotros hemos defendido en ese sentido su honor y no permitimos que ninguna persona lo insulte de esa manera. Eso para mí es clarísimo. Mauricio Mulder dando su punto de vista en este programa. Muchas gracias. Gracias a ti.